En México, ¿cómo está la cosa? En México, la deuda de los estados y municipios equivale al 80% de las participaciones federales. Las participaciones federales deben ser algo así, no me hagan caso con este número, pues me lo debería saber, pero deben ser como más o menos el 80% de los ingresos de los estados y municipios. Esa es la mayoría, ¿verdad? Entonces, a eso equivale. No es tan alto, porque, digo, si lo piensan, la participación federal es el flujo que le cae como ingreso al Estado de la Federación en un año. Ese es el denominador de este 80%. El numerador, que es la deuda, pues es el stock completo de la deuda. O sea, nadie tiene que pagar la deuda en un año, pues, ¿no? Esa es la cosa, la deuda se debe para más años. Y tiene plazos de madurez muy amplios, por ahí viene eso también. Pues ahí viene el siguiente punto. Dice, cuando rebasa el 100% de las participaciones de los estados, en esos casos, en general, el plazo de vencimiento es mayor al promedio, y el promedio es muy alto, es muy largo, o sea, son 15 años, ¿no? Entonces, la cosa no está ahí de que el día de mañana van a venir los vencimientos, así como les vinieron los vencimientos a nuestro país en 1994, ¿no? Que en semanas se iban a vencer ahí unos bonos inmensos y no había cómo pagarlos. Ese no es el caso que tienen los estados, ¿no? El servicio, los intereses de la deuda, representan en promedio 0.2% del Producto Interno Bruto Estatal, o el 5% de las participaciones. Y una cosa que es interesante, el mercado sí le cobra más caro a los más endeudados, ¿no? Porque por ahí nos habían dicho en miles de entrevistas que tuvimos, algunas con varios de ustedes, pero por ahí nos habían dicho que el mercado no discriminaba y que le prestaba igual a los muy endeudados y a los no, pero las cifras oficiales sale lo contrario. Mira, hay unas gráficas que muestran ahí. Ahí está, en la primera lámina es la deuda subnacional respecto a las participaciones y respecto al PIB, ¿no? Y se ve como al fin del 2012 es casi el 3% del PIB. Digo, depende cómo se calcula, ¿no? Si se toma toda la deuda subnacional y se divide entre el PIB nacional, esa es una manera de hacer la cifra, y la otra es agarrar la deuda de cada estado entre el PIB de cada estado, salir y luego promediarlas, ¿no? En un caso, para el cierre de 2009, en un caso era 2.9% y el otro era 3%. Creo que las últimas cifras dan 3 y 3, pero no son muy distintas. O sea, el punto es las cifras más recientes no cambian tanto. Luego, el comportamiento de la deuda subnacional con respecto a los ingresos que pueden garantizar, ¿no? También, llega al 80%, que es alta, pero repito, ahí estamos dividiendo el stock completo de la deuda entre el flujo de ingresos o participaciones que pueden tener. El costo de la deuda en promedio, el costo de la deuda representa el 0.2% del PIB de los estados. Esta es la única lámina en donde están detallados, de la presentación, donde están detallados los estados. En el libro hay muchos detalles sobre estados en particular, pero que aquí no vamos a comentar, ¿no? Pero ahí están los estados. Coahuila es el que lo tiene más alto y ahí van cayendo, pero el promedio no es tan elevado. Y la última gráfica sí se ve cómo a los estados más endeudados, en el eje horizontal está la deuda, sí les sale más cara en términos de interés su deuda, ¿no? Bueno, si es excesiva o no, bueno, pues comparativamente, o sea, si hacemos una comparación con los otros países que examinamos, que repito, no solamente son esos 4, pero hay otros, pero son los que están en el libro, esos 4, la deuda estatal por sí misma no parece representar un riesgo sistémico nacional, ¿no? Es una conclusión, yo le digo a algunos, es una conclusión un poco aburrida, porque es la misma que tienen muchos de los documentos que leímos de los analistas y otros estudiosos de esto, ¿no? Tampoco se ve un riesgo así inminente de insostenibilidad en algún estado en particular, incluyendo los que tienen deuda más alta. Y el punto acá, nada más para hacerlo, la deuda municipal es bastante reducida, es francamente muy reducida. Una nota, porque ya me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Pero una nota muy breve con la deuda municipal. Es bien reducida como se le mida. Ahora bien, siempre hay el riesgo de que algún municipio no pueda pagar la deuda el fin de semana, ¿no? Eso pasa, porque los municipios
piden mucho dinero con los municipios pequeños que piden con el banco, ¿no? Dinero ahí, y que a veces tienen problemas porque pues no les llegan las participaciones o algo así para pagar. Yo cuando hace muchos años que veía yo estos temas en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, había algunos casos de algunos municipios que el presidente municipal llegaba y ya le habían sacado las cosas a la calle, ¿no? El que le rentaba la oficina y así, mire, y traían las fotos ahí con el escritorio en la calle. Pero eso pasa y siempre son escandalosos, pero realmente los números de la deuda municipal son bastante pequeños, ¿no? Digamos, son casos aislados donde hay este tipo de problemas. Bueno, y el ejercicio que hicimos así numérico de sostenibilidad financiera es el típico que se hace para los países, calcular cuál es el superávit primario. El superávit primario es el balance del gobierno que no incluye los intereses de la deuda. ¿Cuál es el resultado de superávit primario que debe tener para que su relación de deuda a PIB no crezca, no explote, ¿no? Se estabilice? Entonces, ¿ves lo que hicimos nosotros? Miren, en promedio es el 0.15%, o sea, en promedio los estados tienen que tener un superávit primario de 0.15% de su PIB para que su deuda no crezca desordenadamente. Es chiquitito este número, es muy bajo, ¿no? Siempre es menor al 0.9%. Hay un estado que es el 0.8 y pico, el 0.9%, que lo debe tener para que no crezca más la deuda, ¿no? Entonces uno parecería decir, bueno, no hay problema, ¿no? Sin embargo, sí hay serios problemas que tienen los estados y que están relacionados con esto. No son exactamente este problema, pero están relacionados. Uno es que uno dice, bueno, este estado o la mayoría de los estados o algunos, digamos, tienen que tener este superávit primario que no es tan alto y para ya estabilizarse. Sí, pero de la situación actual en donde están para llegar a eso, significa un esfuerzo muy grande de sacrificio de gasto o de mayores ingresos para lograrlo, ¿no? Y depende pues en cuánto tiempo lo quieran lograr, etcétera. O sea, no está fácil llegar a eso, aunque los números no son muy elevados los que se tienen que lograr, llegar a ellos, en el caso de algunos estados, repito, no es en todos, está un poco cuesta arriba, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Luego el otro tema que hay que tomar mucho en cuenta es que la deuda no es el único problema de los estados, yo creo que es un problema menor, ¿no? Los estados, con esto de la descentralización, han recibido recursos por el lado de educación primero, principalmente es el más evidente, pero también salud y también seguridad pública, que simplemente no son suficientes para cumplir los compromisos que tienen de nóminas de salud y de educación y de seguridad pública y de sus proyectos. Estas cifras, estado por estado, o sea, hay algunas personas que nosotros entrevistamos, amigos nuestros, que se dedican a eso, y lo ven estado por estado y lo tienen muy bien dimensionado, ¿no? ¿Cuánto paga de nómina el estado por educación? ¿Cuánto recibe de educación? Etc. Ahora, nosotros a la hora de buscar cifras pues, generales y que no sean así de una relación de cliente, ¿no? Es muy difícil de verlo, entonces analizamos las cuentas públicas estatales y ahí vimos que los estados, o sea, hay indicios de que sí hay insuficiencias importantes por el lado de educación, primero, salud, después, pero alcanzándolo, muy rápido, y seguridad pública, ¿no? Entonces, y bueno, y digamos, yo cuando era subsecretario ahí en Hacienda, pues era lo que veía siempre con los gobernadores, ¿no? O sea, no alcanzaba para la nómina de educación básica, no alcanzaba para los médicos, las enfermeras, es lo de siempre, ¿no? Digamos, esa es la presión fuerte que tiene, y esa es una de las conclusiones. Y la otra, ojo, esto no lo dije al principio, nosotros tomamos para todo el análisis solamente las cifras de la Secretaría de Hacienda de deuda pública de los estados. Ahora, esas cifras son, así se les dice, las que los estados registran ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero no es necesariamente toda la deuda. La presunción es que esa es la deuda de largo plazo, la que registran en Hacienda, y que hay deuda de corto plazo que no está registrada. No, yo creo que no es tan fácil la dicotomía, pero más o menos es así. Ahora, nuevamente nos metimos a ver las cifras de las cuentas públicas estatales, ahí no fácil, pero nos metimos a verlas y lo que vimos es que las cuentas públicas estatales son muy difíciles de interpretar, ¿no? Porque
primero, no hay dos que sean iguales, ¿no? Reportan pasivo circulante, pero sin definir exactamente qué es. Luego algunos dicen deuda de corto plazo, pero tampoco dice por qué es de corto plazo. O sea, no están así. Y vimos algunas cosas que son bien preocupantes, que están en los últimos puntos ahí. En algunos casos, la deuda registrada, en casos en que la deuda registrada ha crecido mucho en los últimos años, ahí son 6, 7 estados que ahí están, así, vemos que las deudas de corto plazo en las cuentas públicas son superiores hasta en 50% a la deuda registrada. O sea que es más la deuda que está reportada como de corto plazo en las cuentas públicas que la deuda registrada misma que ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, digamos, ahí esas cifras es un poco mezclar peras con manzanas, pero es sugerente de que hay algún problema ahí, ¿no? Que puede haber algún problema. Y la otra, los estados con mayor nivel de endeudamiento no reportan deuda de corto plazo en sus cuentas públicas. Entonces, esto es verdaderamente un problema. Y ya esta es la última lámina, pero de este último punto voy a ir al segundo que está ahí. Los estados, según sus constituciones, deben o no hacer una cuenta pública, ¿no? Una cuenta pública es cómo cerró el año, y los ingresos, los gastos, todo, ¿no? Debe haber una cuenta pública. Entonces, ya hubo una ley, que no me acuerdo exactamente qué se llama, pero de contabilidad gubernamental, que creo que se promulgó, aquí me han de acordar algunos, creo que en 2010, ¿no? Que se promulgó. Y esa ley decía que para 2012 ya tenía que tener las cuentas públicas de los estados todas publicadas bien, digamos, ahí definía que era bien, ¿no? Bueno, eso no sucedió, y es el problema de federación y estados, que pues tampoco se le puede obligar a los estados que son libres soberanos. Entonces se promulgó otra ley, ¿no? Creo que en el 2012, y ahora también hay un tiempo perentorio para que así lo tengan. Yo no sé qué tanto está progresando eso. Yo creo que es algo importantísimo, porque eso, y además es un problema porque, digo, hay 1000 formas de reportar una cuenta pública, ¿no? Hay 1000 criterios contables. Entonces, pues hay que elegir uno para poder decir, bueno, este estado está mejor que este, y no que sean dos fotos que están fotografiando cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, es el tema de la aplicación de la ley en materia de contabilidad gubernamental, incluyendo cómo registran la deuda de los estados, ¿no? Bueno, el primer punto es que el desarrollo sano del mercado de deudas subnacionales es importantísimo, pero pues es importantísimo para los bancos, ¿no? Y para el mercado financiero, pero también es importantísimo por razones de transparencia, de rendición de cuentas. O sea, hay una presunción que está llena de anécdotas de cómo muchas de las transferencias que reciben los estados y principalmente los municipios, hay abusos, ¿no? O sea, que dinero que es para infraestructura y que gastan en camionetas y no sé qué tanto. Todo el mundo habla de eso, pero como que eso no está bien documentado, ¿no? Y hay la reforma constitucional que señalaba Guillermo hace un momento, que busca orden. Es cierto, se necesitan incentivos adecuados, ¿verdad? Como por ejemplo la definición de la garantía de la deuda. Parece ser que la idea es que parte de la deuda subnacional, parte de la deuda estatal pueda ser garantizada por el gobierno federal. Hay que se defina y hasta dónde y en qué condiciones. Y también se necesitan reglas para la conducción del gasto y generación de ingresos públicos. Después de esa, como ahora ya todo el mundo, todos los noticieros lo dicen, ¿no? Después de las reformas constitucionales vienen las reformas secundarias o leyes secundarias, es así como ya se convirtió en parte de nuestra jerga de todos los días, ¿no? Pero aquí también hay la reforma constitucional y luego hay que hacer una ley reglamentaria que todavía no está, ¿no? Pero se le ha llamado a los proyectos de disciplina financiera. Y ahí el único punto que nosotros señalamos, y ya con esto termino, es que ojalá y esas leyes generen reglas que se apeguen al mercado, ¿no? Que generen disciplina, pero que estén apegadas al mercado. Por ejemplo, en eso el Brasil es un ejemplo, ¿no? Los estados pueden incurrir en endeudamiento solamente si la razón de su nómina a su deuda es hasta tanto por ciento, si no, no puede, ¿no? Y eso le da una muy buena señal al mercado, digamos, todo eso, ¿no? Y entonces, ojalá, el deseo es que nuestra ley de disciplina financiera camine en esa dirección de incentivos más económicos y ojalá y no sean
cosas pues de otro tipo, ¿no? Y con esto termino la presentación. Gracias.